revelando un mensaje sagrado. Transformación milagrosa a través de la fe y el pacto divino. En el tercer año de Joacim, en la tierra de Egipto, allí donde el Nilo serpenteaba en un esplendor reverencial, un joven hebreo llamado Moisés crecía bajo la brillante opulencia del palacio del faraón. El brillo dorado de su entorno contrastaba con la oscuridad que envolvía el corazón de su pueblo, los hebreos, quienes estaban atrapados en el yugo de la opresión. Cada hoja que susurraba en el viento parecía llevar consigo el lamento de sus hermanos, recordándole constantemente su verdadero linaje. Moisés, a menudo, se perdía en sus pensamientos, atormentado por la identidad que le fue oculta, y el sufrimiento que se cernía sobre su gente. Una noche, cuando la luna llena iluminaba las aguas del Nilo, Moisés oyó un grito desgarrador que lo sacó de su ensueño. Compulsado por un impulso inexplicable, se dirigió hacia el lugar de donde provenía el clamor. Allí, sus ojos se encontraron con una escena desgarradora. Un egipcio azotaba cruelmente a un hebreo. La ira brotó en su corazón, un fuego que ardía incontrolable. En un instante de ceguera, la justicia se apoderó de él, y con un golpe, el egipcio cayó al suelo, su vida extinguida. Moisés, asustado por lo que había hecho, huyó al desierto, dejando una vida de lujo detrás y llevando consigo la carga de un asesinato sobre su conciencia. El desierto se convirtió en su refugio, un lugar donde el silencio era tan profundo como el sufrimiento de su pueblo. Pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, un día se encontró con lo sobrenatural, una zarza ardiente que no se consumía. Moisés, intrigado y temeroso, se acercó. «Moisés, Moisés». Oyó una voz que resonaba con poder y autoridad. Era el Señor, quien le revelaba su propósito. «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto», pronunció Dios con firmeza. «Ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo». El temor se apoderó de Moisés, llenando su corazón de dudas. «¿Quién soy yo para ir ante el Faraón?», se cuestionó, sintiendo el peso de su misión. Sin embargo, había algo en el fuego de esa zarza que lo llamaba a la acción, un ardor divino que no podía ignorar. No estaba solo, Aarón, su hermano, sería su voz en medio de la adversidad. Moisés se presentó ante el faraón con un mensaje divino ardiente en sus labios, pero la respuesta fue un endurecimiento del corazón del rey. Así comenzaron las plagas, cada una representación del poder de Dios sobre los ídolos de Egipto. Con cada desafío, la fe de Moisés crecía hasta que, finalmente, el pueblo hebreo clamó con fuerza renovada por su liberación. La última plaga sería decisiva, la Pascua, donde la sangre del Cordero marcaría la salvación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las noches en Egipto se tornaron sombrías, pero la promesa de liberación relampagueaba como un faro en la oscuridad. La historia de la redención de su pueblo estaba a punto de desplegarse ante sus ojos, tallando no solo su destino, sino la fe en el corazón de aquellos que estarían dispuestos a seguir a Dios, incluso en la tremenda incertidumbre del desierto. ¿Estaría Moisés listo para caminar hacia un futuro lleno de esperanza, aún en medio del misterio de lo que venía? La noche de la Pascua se acercaba, una fecha que quedaría grabada en la memoria de los hebreos y en el corazón de la historia de la salvación. Moisés, con el rostro pálido y tembloroso, se reunió con el pueblo para instruirles sobre lo que el Señor había ordenado. La voz de Dios resonaba en su mente. Cerciórense de tomar un cordero por casa, y que sea sin defecto. Cada palabra traía un aire de solemnidad, un eco de promesa y esperanza en medio del miedo. Los hebreos, apesadumbrados por siglos de sufrimiento, se levantaron con un destello de anticipación en sus corazones. En cada hogar, las familias recogían los elementos de la cena sagrada, el cordero, la sangre y el pan sin levadura. Moisés les habló sobre la importancia de la sangre del cordero, que significaría una señal.
Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, les recordó, pronunciando cada palabra con creciente fe. Las sombras del sufrimiento estaban a punto de disolverse ante la luz del cumplimiento divino. Sin embargo, mientras el pueblo se preparaba, el faraón, firmemente aferrado a su orgullo, seguía endureciendo su corazón. En su palacio, miraba por la ventana hacia el cielo estrellado, donde la luna iluminaba la tierra con luz plateada, al tiempo que desafiaba la autoridad de Yahvé. Había un desafío, un enfrentamiento entre el poder del Señor y el obstinamiento de los reyes de la tierra. El aire estaba cargado de tensión, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Cuando llegó la medianoche, el silencio profundo se rompió por un grito desgarrador que resonó en toda la tierra de Egipto. Las puertas de los hogares se cerraron apresuradamente, mientras el espíritu de la muerte recorría las calles. En cada hogar donde no había sangre en los umbrales, una tragedia se desplegó. El lamento de las madres se alzaba como un lamento sobresaliente, símbolo de la justicia de Dios frente a la desobediencia y la rebeldía. La expiación se estaba configurando, el sacrificio era el camino hacia la redención. Afuera, en medio del clamor, Moisés y Aarón observaban con intrepidez cómo el poder de Dios se manifestaba. «El Señor es nuestro protector», murmuró Aarón, asumiendo la carga de ser la voz de la esperanza en medio de tanta desventura. El pueblo, conmocionado, experimentaba una mezcla de miedo y fe. Algunos lloraban, pero otros se aferraban a la promesa de libertad que finalmente parecía al alcance. Después de la devastación, cuando la madrugada trajo consigo un nuevo amanecer, el faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón en la oscuridad del pánico y la desesperación. «Partan, id, y servid al Señor, como han dicho», ordenó, su voz llena de rabia y frustración. «Y también bendecidme». Las lágrimas de su pueblo, sus gritos de dolor, habían traspasado su fría voluntad. Moisés, con el corazón intensamente encendido por la intervención divina, supo que este era solo el comienzo de una larga travesía. La redención había llegado, pero el camino a través del desierto sería difícil, lleno de pruebas y lecciones que forjarían la relación entre Dios y su pueblo. «Salid, pues, de Egipto, y mirad la gloria del Señor», proclamó Moisés con fervor, mientras el pueblo comenzaba su éxodo. Un viaje hacia la tierra prometida se desenvolvía frente a ellos. Un camino lleno de desafíos, pero también de promesas cumpliéndose. La imagen de la zarza ardiente regresó a la mente de Moisés, recordándole que no estaba solo en su misión. No obstante, el destino final de este pueblo cargaba un misterio que aún no se había revelado. ¿Cuáles serían las pruebas que enfrentarían en el desierto? ¿Cómo demostrará Dios su poder en cada paso que diesen hacia la libertad? Bajo el cielo estrellado de esa noche sagrada, la transformación había comenzado, pero el verdadero propósito del afrontamiento entre Egipto y el pueblo de Israel aún estaba por desvelarse. El eco de la promesa de un pacto eterno resonaba en el aire. Aún quedaba mucho por considerar sobre el plan soberano de Dios para su pueblo. El pueblo de Israel, con los corazones inflamados de fe y esperanza, partió de Egipto al amanecer, llevando consigo la herencia de generaciones de dolor, pero también la promesa de un futuro glorioso. Sustentados en la fidelidad de Dios, atravesaron puertas que se abrían a través del desierto, dejando atrás una tierra marcada por el sufrimiento. Moisés, al frente, guiaba a su pueblo con determinación. Cada paso resonaba como un eco de las palabras divinas que había recibido en la zarza ardiente. «Yo he visto la aflicción de mi pueblo». No solo estaban abandonando la opresión, sino que se dirigían hacia la revelación del poder soberano de Dios. Hasta entonces, el pueblo había conocido a Yahvé como el liberador, pero la travesía a la tierra prometida será también el momento de conocerlo como su sustentador y guía. Mientras avanzaban, las columnas de luz del día y las sombras de la noche se tornaban en símbolo de la guía divina. El pueblo, aunque animado, se sentía a menudo abrumado por el vasto desierto que se extendía ante ellos. La piel se irritaba por el intenso sol, y la sed comenzaba a hacer mella en sus cuerpos debilitados. Algunos comenzaron a murmurar, recordando las cebollas y los ajos de Egipto, como si aquellas viandas hubieran sido oro en sus manos. ¿No teníamos mejor vida en la esclavitud? Resonaba la queja entre algunos de ellos, cuestionando el sacrificio de su libertad.
Moisés clama al Señor en su angustia, sintiendo el peso de ser el mediador entre el pueblo y un Dios que, hasta entonces, había mostrado su poder en formas temibles y grandiosas. Señor, ¿qué responderé al pueblo cuando su fe flaquee? Y la voz de Dios le contestó con claridad. He aquí, mañana por esta hora, traeré maná del cielo. Era una instrucción que desataba tanto fe como asombro. No solo les prometía alimento, sino que les ofrecía un nuevo aprendizaje sobre la dependencia de su Creador. La enseñanza no era solo sobre su provisión, sino también sobre su propio carácter divino, que anhelaba llevar a su pueblo a una relación íntima y constante. Llegó entonces el día en que lo prometido se cumplió. El maná caía delicadamente como rocío sobre la tierra. Al despertar, las familias encontraron el sustento del cielo, y una nueva dosis de fe reemplazó las dudas. ¿Qué es esto?, preguntaron, asombrados ante aquel fenómeno. Es el pan que el Señor nos ha dado, proclamó Moisés con voz resonante. Este milagro, que llenaba los estómagos vacíos, también comenzaba a transformar los corazones. Más que solo alimento, el maná era una nueva forma de vida. Un recordatorio de que el Señor había sido, es y siempre será el proveedor. Pero había una condición divina. Debían recoger solamente lo necesario para cada día. No guardéis nada para el día siguiente, instruía Moisés, revelando el carácter de Dios que deseaba que sus hijos confiaran plenamente en él. Sin embargo, algunos desobedecieron, convencidos de que la abundancia era escasa. Y al día siguiente, encontraron que aquellos trozos de maná se habían echado a perder, simbolizando que toparse con la incredulidad del corazón trae como resultado la pérdida de bendiciones divinas. La travesía debía enseñarles la importancia de confiar, incluso cuando las circunstancias parecieran desalentadoras. En cada comida, el maná anunciaba un nuevo comienzo, una transformación milagrosa a través de la fe. Mientras el pueblo iba aceptando cada lección, la sombra de la noche comenzaba a caer sobre ellos. Con un cielo estrellado sobre sus cabezas, el pueblo se reunía alrededor de Moisés, sintiendo la realidad de un pacto renovado. La historia de su liberación apenas comenzaba, y nuevos retos estaban al caer. El verdadero propósito del camino hacia la tierra prometida se revelaría aún más, pues en cada situación adversa, Dios les enseñaría a depender de su gracia y misericordia. No era solo acerca de cruzar el desierto, sino de aprender a vivir en la fe. Pero lo que ellos no sabían sobre el plan de Dios, murmuró Moisés mientras contemplaba el horizonte, es que esta era solo la primera de muchas señales de su fidelidad y poder. El eco de esa verdad resplandecía en el aire, una melodía de esperanza y fe que aún faltaba por desarrollarse plenamente. El clima del desierto era cambiante, y con cada amanecer, el pueblo de Israel se encontraba ante el reto de vivir en lo desconocido. Con el maná como sustento, sus cuerpos comenzaban a fortalecerse, pero sus corazones aún albergaban dudas. La rutina de la recolección se había establecido, y con cada día se abría una nueva oportunidad para confiar en el Señor. Pero el eco de la nostalgia por Egipto no cesaba en algunos. Una mañana, mientras el pueblo se preparaba para la recolección diaria, un murmullo surgió en medio de la multitud. ¿Por qué solo tenemos este alimento celestial? ¿No podría el Señor proveernos carne? Se oía el susurro de la insatisfacción, un clamor que parecía alejarles de la promesa que habían recibido. Aun cuando el maná era símbolo de la fidelidad divina, su sabor se tornaba opaco ante la comparación de lo que recordaban. Moisés, sintiendo el peso de la queja como una carga pesada, volvió su rostro hacia el cielo, donde la luz del sol iluminaba con brillantez. Señor, imploró, escucha el lamento de tu pueblo. ¿Qué debo hacer? ¿Acaso has de dejar que caiga de nuevo la duda sobre ellos? Entonces, el Señor habló a Moisés con firmeza. He oído los lamentos de los hijos de Israel. Al caer la tarde, carne proveeré para ellos, y al amanecer, verán la gloria del Señor, porque han murmurado contra mí. Había una lección mayor que se impartiría a través de este nuevo milagro. Al caer la tarde, como había prometido, una nube oscura se acercó al campamento. El viento sopló con fuerza, trayendo aves de corral que cubrían el suelo como una manta, respuesta directa a la súplica del pueblo. Con gran regocijo,
Los israelitas se lanzaron a recoger las codornices que llenaban el aire. Su regocijo pronto se convirtió en una enfática celebración de agradecimiento, una explosión de adoración que resonó en el desierto. Mas Moisés, contemplando a los hombres y mujeres disfrutando de la carne, recordó las palabras del Señor. Verán la gloria del Señor, resonaba en su alma, con el eco de una revelación fresca. Aquella carne, algo que tanto anhelaban, también era una enseñanza más profunda sobre la dependencia y la travesía de confianza. Pero había en ello una advertencia de que no solo debían llenarse de carne, sino de la confianza plena en su proveedor. Esa noche, mientras las llamas de las hogueras danzaban en la oscuridad, el ambiente se inyectaba de incertidumbre. Un anciano, con barbas tan blancas como la nieve, levantó la voz y preguntó a Moisés: ¿Estás seguro de que todo esto viene del Señor? ¿No usará Él esta carne para probar nuestra fe una vez más? La pregunta caló hondo, recordándole a todos que la fidelidad de Dios, aun en los milagros, requería de un corazón comprometido. A la luz de la luna, Moisés se acercó a su pueblo. Hermanos, no olvidemos que hemos sido llamados a vivir por fe. Esta carne no es más que un recordatorio de la provisión del Señor, y el maná, nuestro sustento. Cada bocado debe ser un reflejo de nuestra gratitud, de nuestra confianza en Yahvé. Los israelitas asintieron, sus corazones empezando a comprender que cada día de vida en el desierto era una oportunidad de acercarse más a Dios. Su viaje no era solo físico, sino espiritual, donde cada queja se convertía en un puente hacia la esperanza y la fe. A medida que las estrellas titilaban sobre ellos, Moisés sentía la presencia del Señor. Pero lo que ellos aún no comprenden, murmuró para sí mismo mientras miraba hacia el horizonte, es que la verdadera carne que necesitamos viene del cielo. Y mi pueblo tiene mucho que aprender sobre el maná eterno. El aire estaba impregnado de expectación, y las venas del desierto latían con la promesa divina de transformación. ¿Cuál sería la siguiente revelación de Dios en su viaje hacia la tierra prometida? El resplandor del amanecer traería respuestas, y con cada paso en la travesía, el plan soberano del Señor se desplegaría en su grandiosidad. Cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, anteriormente oculto tras las dunas doradas del desierto, un nuevo día se desperezó ante el pueblo de Israel. Las sombras aún danzaban suavemente, llevando consigo las inquietudes de la noche, y el aire se llenaba de la frescura de una nueva jornada. Moisés se había levantado temprano, sintiendo en su pecho la urgencia de recibir instrucciones del Señor. Había visto la gloria de Dios en la provisión de la carne, pero sabía que su pueblo necesitaba comprender algo más profundo que los placeres temporales que les había sido proporcionado. Señor, afirmó en su intimidad, ¿qué deseas que compartamos hoy? Entonces, el viento sopló, como un susurro divino, y la voz del Señor resonó en su corazón. Moisés, da instrucciones a los hijos de Israel para que preparen su alma en este día. Este nuevo maná, su alimento, no es solo sustento físico, sino también revelación espiritual. Debo enseñarles sobre la naturaleza de mi pacto y la calidad de su fe. Moisés, sintiendo una oleada de asombro, se dirigió al campamento. Hermanos, hoy no solo recolectaremos maná para nuestro cuerpo, sino que también debemos abrir nuestros oídos y corazones para entender el mensaje que el Señor nos trae. Dios está revelando a través de cada sabor del maná y cada trozo de carne que su promesa con nosotros es un pacto eterno. Al oír sus palabras, el pueblo se quedó en silencio. Una mezcla de curiosidad y temor se apoderó de ellos. Algunos levantaron la mirada hacia las nubes que se disolvían en la mañana brillante, mientras otros guardaban la expectativa de lo que estaba por venir. Hoy, continuó Moisés, cuando recojan el maná, no solo lo verán como alimento, será el símbolo de su fidelidad y de su poder. Este es el pan que desciende del cielo, quien lo come, no morirá. Necesitamos recordar que solo en su palabra y en su provisión encontraremos vida. Mientras hablaba, miró al cielo, y de pronto una nube resplandeciente descendió sobre ellos. Era como una cortina de luz divina, llenando el aire con un aroma dulce. Los israelitas comenzaron a recoger, pero esta vez, con un propósito renovado. Cada bocado de maná era una invocación, una oración de recuerdo ante el Eterno que les había salvado de la esclavitud. No obstante, la atmósfera espiritual era intensa y palpitante. Algunos entre el pueblo murmuraban en voz baja, recordando los días pasados en Egipto, dudando de su futuro.
¿Por qué nos trajeron aquí para morir de hambre? ¿Acaso nos ha de llevar a una tierra que mana leche y miel, solo para dejarnos morir en este desierto? Respondiendo a la duda, un joven llamado Josué se levantó. ¿Acaso no vemos que el Señor es nuestro refugio y fortaleza? Ayer, Él nos dio carne de los cielos, y eso debe ser señal suficiente de su amor y cuidado. Debemos aferrarnos a su promesa. La voz de Josué resonó, encendiendo un fuego en los corazones de algunos, pero aún había desconfianza que perduraba entre otros. Entonces, desde el fondo del campamento, un anciano sabio se levantó nuevamente. ¿Y si este es un tiempo de prueba? Un momento en que nuestras intenciones son examinadas. ¿Cuál es el propósito real de esta abundancia? Moisés, consciente de la tensión espiritual, respondió con firmeza. El Señor no solo nos da para llenar nuestros estómagos, sino para transformar nuestro corazón. Debemos ser agradecidos no solo por el pan, sino también por la sabiduría que en su pacto está escondida. En este viaje, somos hechos de nuevo, y en cada miligramo de maná, el Señor nos está formando a su imagen. Mientras la luz del sol se alzaba más alto, los israelitas comenzaron a recoger el maná con reverencia y fe renovada. Todo ello era un símbolo de cómo la provisión física era solo la manifestación del amor de Dios, y que su viaje estaba destinado a ser un viaje de transformación espiritual. Aquella mañana, el resplandor del amanecer no solo traía luz, sino que preservaba la promesa de que, en medio de las pruebas y vacilaciones, el Señor estaba trabajando, preparando a su pueblo no solo para la tierra prometida, sino para descubrir la profundidad de un pacto que cambiaría el curso de su historia. El aire se llenaba de expectativa. Cada israelita era testigo de un resplandor que anunciaba el propósito divino de Dios. Algo mayor estaba en marcha, y mientras el maná caía del cielo, el pueblo empezaba a darse cuenta que su camino no era simplemente hacia un destino físico, sino hacia la revelación de un propósito eterno. ¿Qué más tenía el Señor reservado para ellos en esta travesía, que una visión más grandiosa de su soberano plan? Cada día traería consigo la promesa de nuevas revelaciones y la invitación a una relación más profunda con el Creador. Mientras el pueblo de Israel recogía el maná en la frescura del nuevo día, una atmósfera de expectativa invadía cada rincón del campamento. Los corazones vibraban al ritmo de las palabras de Moisés, y, aunque el sol comenzaba a calentar el desierto, había quienes aún yacían en la sombra de sus dudas. Moisés, sintiendo el peso del liderazgo, se retiró por un momento lejos del bullicio, elevando su mirada hacia el cielo. Señor, clamó en su soledad, el pueblo que has llamado a ser tu herencia parece aún perdido en la preocupación, sin entender las bendiciones que les has otorgado. ¿Qué debo hacer para que ellos vean y crean en tu poder? Al instante, la nube resplandeciente que había descendido se tornó más intensa, y una voz firme resonó en el silencio del desierto. Moisés, diles que deben ser testigos de mi poder no solo en las bendiciones, sino también en las pruebas. Ha llegado el tiempo de que comprendan que en la dificultad hay una oportunidad de conocerme más profundamente, y al enfrentar sus miedos, encontrarán en su fe un refugio seguro. Cuando Moisés regresó, la multitud se había reunido. Murmullos de desconfianza aún flotaban en el aire. Escuchad, oh hijos de Israel, comenzó, su voz llena de autoridad. El Señor nos ha respondido. No solo nos ha provisto de maná, sino que esta experiencia es una enseñanza para cada uno de nosotros. La provisión del pan del cielo es un llamado a confiar, no en lo que vemos, sino en lo que no vemos. La verdadera fe se forja en la adversidad. Entre el pueblo, una anciana levantó la mano, temerosa pero decidida. Moisés, ¿cómo podemos estar seguros de que este maná no es solo un engaño, que no seremos llevados a una tierra que no podemos alcanzar? ¿Qué hay de nuestras promesas? Moisés, sintiendo el clamor del pueblo, recordó las palabras del Señor y se dirigió con vigor. Las promesas de Dios no son ilusiones. Ellas están arraigadas en su carácter. Recuerden lo que Él ha hecho. Sacó a nuestros padres de Egipto, atravesó el mar, y ahora nos provee día a día. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No estás sola, anciana. Cada uno de nosotros camina hacia lo desconocido, pero no sin su guía. Al escuchar esto, un murmullo de comprensión comenzó a cernirse sobre la multitud. Sin embargo, la lucha interna era palpable.
como un viento que sacudía las ramas de un árbol. Algunos comenzaban a dejar de lado sus temores, mientras que otros aún parecían aferrarse a la oscuridad de sus dudas. Entonces, de entre la multitud, un hombre de rostro sereno se levantó. Era Aarón, hermano de Moisés. Hermanos, consagremos este día, no solo en recolección, sino en oración. Oremos en unidad, en fe y por su guía. Que podamos reconocer el maná como un símbolo de su fidelidad, y que cada bocado sea un acto de adoración. Preparémonos para lo que el Señor tiene reservado para nosotros. Bajo la influencia de estas palabras, el pueblo comenzó a orar, sus voces levantándose como una sinfonía de súplica y esperanza. Cada oración ascendía al cielo como incienso, mientras esperaban la revelación del plan divino. Pero justo cuando la atmósfera empezaba a cambiar, un rugido distante resonó en el horizonte. Era el eco de un ejército que avanzaba. Los ojos se dirigieron, aterrados, hacia la dirección del ruido. Moisés sintió la inquietud de su pueblo, y temiendo que se dispersaran una vez más, levantó su mano. No temáis, el Señor es nuestro guerrero. Esta batalla no es nuestra, sino de Él. Prepárense, pues por medio de esta situación, se revelará un nuevo aspecto de su pacto. La tensión creció en el aire. Cada israelita sentía que estaba en la cúspide de una prueba que definiría su camino. Algo poderoso estaba en marcha, y la promesa de Dios comenzaba a manifestarse. Estén listos, exhortó Moisés. El tiempo de revelaciones ha llegado, y cuando veáis la gloria del Señor en acción, seréis transformados para siempre. En el horizonte, las sombras del enemigo avanzaban, y el pueblo, ahora unido en oración y expectativa, aguardaba la intervención de Dios. El momento de la revelación estaba próximo, y con él venía la oportunidad de conocer al Señor de una manera nunca antes vista. ¿Qué cambios traería esta prueba sobre los corazones de aquellos que habían sido llamados a ser su pueblo? La historia de su destino no había hecho más que comenzar. Mientras el eco del ejército resonaba en el desierto, el ambiente se tornó aún más pesado. Los rostros del pueblo de Israel entremezclaban miedo y esperanza, los corazones latían inquietos. Moisés, de pie ante ellos, sintió el imponente peso de tal responsabilidad. Mirando a su alrededor, presenció un mar de ojos temerosos que buscaban respuesta. Aquella era una encrucijada divina, donde la fe sería probada como nunca antes. «Hijos de Israel», proclamó Moisés, su voz resonando con fervor. «Recuerden las maravillas que nuestro Dios ha obrado. Él ha renunciado a la muerte y ha prometido vida. Y ahora, este enemigo que se acerca, es una oportunidad para que veáis su gloria. No temáis, el Señor va delante de nosotros. Su mano nos protegerá y nos guiará a través de esta prueba». A la distancia, la tierra temblaba bajo el avance de las tropas egipcias. La inminente llegada del enemigo parecía un oscuro presagio. Sin embargo, lo que parecía ser una amenaza, se convertiría en un altavoz del poder de Dios. El pueblo, al escuchar las palabras de Moisés, comenzó a murmurar de nuevo. Pero esta vez, los murmullos eran diferentes. Comenzaban a manifestar unidad y determinación. En ese instante, Aarón, sintiendo el peso espiritual del momento, se acercó a Moisés. «Hermano, podemos ver la desesperación en sus rostros, pero también un rayo de esperanza comienza a surgir. Oremos junto a ellos, que sus corazones sean fortalecidos y su fe renovada, para que no solo sean liberados, sino también transformados». Moisés asintió, y juntos, tomaron su lugar frente al campamento, extendiendo las manos hacia el pueblo. Clamemos al Señor. Que cada oración que se levante sea como una antorcha en la oscuridad. Hacerlo es parte de nuestro pacto. Él es fiel, y de su promesa no nos apartaremos, aunque la tormenta intimide. Mientras las voces se unían en clamor, la corriente del cielo pareció cambiar. La nube resplandeciente, que había estado con ellos desde su salida de Egipto, se volvió aún más luminosa, y un viento poderoso comenzó a soplar, trayendo consigo la sensación de lo divino. Era como si toda la creación estuviera respondiendo a las súplicas de su pueblo. De repente, una voz rompió el silencio sobrecogedor. Fue una de las mujeres más ancianas del grupo, con lágrimas brillantes que recorrían sus mejillas. «Señor, el Dios de nuestros padres, no olvidamos su benevolencia, en cada golpe y en cada llanto, hemos sentido tu mano. Aumenta nuestra fe, y que por medio de esta lucha,
podamos verte de una manera nueva. Sus palabras resonaron y sacudieron los corazones como un canto de guerra. El pueblo comenzó a entonar himnos de alabanza, sus voces unidas en una liberación espiritual, clamando por el poder de Dios en sus vidas. La gloria del Señor se manifestaba poderosa, y crecía la convicción de que algo sobrenatural estaba por suceder. En ese momento, una sombra oscura se cernió sobre el horizonte mientras las tropas egipcias se acercaban. Pero entre el pueblo, una fe renaciente comenzó a florecer. Moisés, confiando en la promesa divina, se preparó para una victoria que jamás había imaginado. Esa batalla no solo se ganaría físicamente, sino también espiritualmente. Prepárense, pues el Señor mismo peleará por nosotros. Seréis testigos de su grandeza, proclamó con fervor, mientras la nube brillante comenzaba a moverse, formándose entre ellos y el enemigo. Y en medio de este encuentro sobrenatural, la misma esencia de su pacto empezaba a esclarecerse. Hoy, esta prueba se convertirá en un testimonio de la soberanía de nuestro Dios. Y algo sorprendente se revelará. La leyenda de nuestra liberación no solo será un relato de milagros, sino el relato de un encuentro transformador. Las palabras de Moisés se elevaron como un eco en el desierto, mientras la atmósfera vibraba con anticipación. Una nube oscura en el horizonte no era el cierre de la historia, sino la antesala de una revelación divina. Y mientras la tensión alcanzaba su culminación, un nuevo aspecto del plan de Dios comenzaba a manifestarse. ¿Se atrevería el pueblo a experimentar lo que estaba a punto de suceder? ¿Podrían ver la verdad en medio de la oscuridad? El camino de su transformación apenas comenzaba, y el pueblo de Dios, en el crisol de la prueba, aguardaba ser llevado a una nueva dimensión de fe. La atmósfera era densa, como si incluso el aire estuviera consciente de la inminente contienda. El pueblo de Israel, ahora unido en una ferviente súplica, miraba con expectación al horizonte mientras las sombras del enemigo se dibujaban contra la luz roja del atardecer. En ese clímax de la espera, Moisés sintió la palpable presencia de Dios. De pronto, el silencio se interrumpió cuando el Señor habló a Moisés desde la nube brillante. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen adelante, y tú, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar. La voz de Dios resonó con autoridad y majestad, y la incertidumbre fue sustituida por un fervor renovado entre el pueblo. Las palabras divinas desataron en ellos un aliento de esperanza, como un nuevo amanecer tras la más oscura de las noches. Moisés, sabiendo que su obediencia era clave, tomó su vara con firmeza, sintiendo cómo la mano de Dios lo guiaba. Mientras alzaba la vara hacia lo profundo del mar, algo extraordinario ocurrió. Se oyó un ruido ensordecedor como un trueno, y un fuerte viento sopló, separando las aguas del mar Rojo. Las olas se elevaron como muros a ambos lados, creando un camino seco que se extendía ante ellos. En ese momento de asombro, el pueblo vio cumplirse la promesa hecha por su Dios. Vamos, hijos de Israel, caminemos en fe. Moisés instó, y uno a uno comenzaron a atravesar el lecho del mar, completamente atónitos por los prodigios que estaban presenciando. Las murallas acuáticas, brillando bajo la luz dorada del sol, reflejaban la gloria de quien había hecho tal maravilla. El miedo se había transformado en alabanza, y en sus corazones resonaba un nuevo mantra. Jehová es Dios. Él es poderoso y digno de alabanza. Mientras el pueblo avanzaba, las tropas egipcias, ciegas por su odio y orgullo, decidieron seguirles, confiando en su fuerza. Pero la nube que había guiado a Israel, ahora se ubicó detrás de ellos, confundiendo a los egipcios. He aquí, el Señor está con nosotros, murmuraron algunos, sintiendo que la oscuridad comenzaba a invadir la rectitud de su propio camino. Moisés, viendo que el avance del enemigo era inminente, volvió a clamar al Dios de sus padres. «Oh Señor, revela tu poder», suplicó, y en ese mismo instante, el Señor otorgó una orden a las aguas. «Se cierran», se escuchó en el viento, y al instante, los muros de agua se derrumbaron como una avalancha, cubriendo al ejército egipcio en su furor. El estruendo del mar cerrándose fue tan poderoso que resonó por todo el desierto. Un eco que haría temblar no solo al pueblo de Egipto, sino también las generaciones futuras al saber del poder del Altísimo. Los israelitas, tocados de manera irreversible por este milagro, giraron para ver el campo donde una vez estuvo su opresor, y allí no quedaba nada sino silencio y reflexión.
El miedo y la opresión habían sido tragados por las aguas, y en su lugar, la fe se había alzado como un nuevo estandarte. Moisés, todavía con la vara en mano, volvió su rostro hacia el pueblo, y con gratitud, levantó un himno de alabanza, llevando a su pueblo a adorar lo que el Señor había hecho. Rendiré al Señor, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al que lo montaba. Éxodo 15:1-2. Resonó su voz. Pero en lo profundo del espíritu de Moisés, y en el corazón de cada israelita, había aún una inquietud, una conciencia de que este milagro era solo el comienzo. ¿Qué más deberá confiar su pueblo en el camino hacia la tierra prometida? La transformación debía continuar, y la fidelidad del pacto debía ser reafirmada, una vez más, mostrando que cada paso hacia adelante no solo era un acto de salvación, sino un viaje hacia la revelación del propósito divino. Mientras el pueblo celebraba su liberación, un susurro en sus corazones decía que una nueva revelación de la grandeza de Dios estaba en camino. El Señor no ha terminado con nosotros, su propósito sigue adelante. En la distancia, la voz del futuro resonaba. Qué grandes cosas ha preparado Dios para aquellos que creen, aguardad mi promesa. Y así, con el mar a sus espaldas y el desierto ante ellos, el pueblo de Israel no sabía aún que su mayor testimonio de fe y transformación apenas comenzaba. Las aguas del Mar Rojo no solo les habían liberado, la verdadera travesía hacia la fe, la esperanza, y la presencia de Dios estaba por comenzar. La música de alabanzas resonaba en el aire mientras el pueblo de Israel alzaba sus voces en una sinfonía de gratitud. Cada corazón latía al unísono, un eco de la libertad que ahora experimentaban. Pero en medio del júbilo, Moisés se retiró a un lugar más apartado, buscando la soledad para reflexionar sobre la grandeza de lo que el Señor había hecho. Un rugido de temor y expectación se alzaba ante lo desconocido que aún se extendía frente a él. La vastedad del desierto se extendía ante sus ojos, y a su alrededor, la fragilidad de su nueva realidad los confrontaba. De repente, en su profundo espíritu, sintió la presencia del Señor nuevamente, una luz brillante que iluminaba su ser. ¿Qué debía suceder ahora? Aquella liberación fue un acto de poder, pero el camino hacia la tierra prometida parecía largo y arduo. En su corazón, las palabras de Dios resonaron. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen adelante. Ese mandato reverberó en él como una declaración inequívoca del propósito divino. Así, una vez más, Moisés se acercó a su pueblo, su rostro radiante, con una convicción renovada. Hijos de Israel, preparados estáis, debemos avanzar, el Señor va delante de nosotros. La multitud, aún inmersa en la exuberancia de la liberación, sintió que una chispa de fe se encendía en ellos. Marcharemos, exclamaron, y su clamor se elevó como una antorcha brillante en la oscuridad del desierto. Mientras se adentraban en el desierto, las aguas del mar manualmente separadas, comenzaron a ser un testimonio de su nueva identidad como pueblo de Dios. Sin embargo, las preocupaciones y el temor por lo que podrían hallar pronto, surgieron como sombras en sus corazones. La incertidumbre de la próxima jornada era un pesado abrigo. Muchos murmullos comenzaron a correr entre ellos, temiendo la escasez, la falta de alimento, e incluso la desconfianza hacia su líder. El desierto, vasto y severo, era un recordatorio del camino que aún necesitaban recorrer. Pero en el viaje, el Señor había prometido estar con ellos. Moisés, con la vara aún en su mano, sabía que su desafío radicaba en proclamar no solo la libertad física, sino también la libertad del alma. Una libertad que se afirmara en la fe y el compromiso con el pacto de Dios. A medida que los días pasaban, el hambre se volvió palpable entre el pueblo. Los lamentos comenzaron a surgir. ¿Nos has traído aquí para morir? Si tan solo hubiésemos permanecido en Egipto, allí teníamos carne y pan. La angustia y el miedo reverberaban, y Moisés sintió en su pecho el latido de la desesperación colectiva. Pero el Señor estaba atento a la angustia de su pueblo. Ciertamente, haré llover pan del cielo para vosotros, dijo con firmeza a Moisés. El cielo se tornaría el dispensador de su sustento, provisto por la mano poderosa de aquel que los había liberado. Era un recordatorio tangible de su dependencia de Dios, y un acto de fe que debía ser vivido en cada rincón de su travesía.
Moisés, inspirado por estas palabras, regresó con un nuevo vigor. Con voz firme, proclamó: «Mañana, el Señor mostrará su gloria, y os proveerá de alimento». Fue un momento de transformación. Los corazones de los israelitas comenzaron a pivotar de la queja hacia una medida de esperanza. La promesa de sustento les animó en la oscuridad de su travesía. Pero incluso mientras Moisés hablaba, la sombra del desánimo acechaba en el aire. Los desafíos de la vida en el desierto comenzaban a marcar cada aspecto de su realidad. ¿Seremos suficientes?, se preguntaban. ¿Podremos seguir adelante? En este contexto de lucha, emergió una inquietante revelación. El verdadero viaje apenas había comenzado. La historia de Israel estaba siendo escrita con cada paso de fe que daban. Aquí, en esta secuencia divina, se estaba instaurando una verdad universal. En cada desafío, la provisión de Dios es la enseñanza, y cada prueba es una oportunidad para conocerle más profundamente. Así, mientras el pueblo continuaba su recorrido, el cielo se preparaba para cumplir la promesa de Dios. A través del sol naciente, un nuevo amanecer traería consigo el maná del cielo, un símbolo de la fidelidad divina. Sin embargo, el eco de la pregunta trascendental permanecía: ¿podrán creer y confiar en el Dios que los liberó mientras enfrentan sus miedos más profundos? Y así, con un cielo expectante sobre ellos, y el desierto extendiéndose adelante, el pueblo de Israel marchó hacia lo desconocido, llevando consigo no solo su historia de liberación, sino la promesa de una revelación más grandiosa que el propio viaje. El plan soberano de Dios aún se estaba desplegando. ¿Qué hará el Señor a continuación?, resonaba en sus corazones, cuando la primera luz del día empezó a deslizarse por el horizonte del desierto. El pueblo de Israel contempló un nuevo amanecer lleno de expectativa. En sus corazones, después de días de quejas y susurros de desconfianza, comenzaban a florecer hilos de esperanza. Habían escuchado el compromiso de Moisés y la promesa del Señor de proveerles alimento. Y aunque sus estómagos seguían vacíos, el aire traía consigo una brisa renovadora que prometía sustento. Moisés se levantó temprano, sintiendo la urgencia de la palabra del Señor en su interior. La orden divina resonaba con claridad, y su corazón latía como un tambor de guerra en anticipación de los milagros que estaban por desatarse. Era un tiempo de quórum celestial para su pueblo. La promesa de maná del cielo se cumplió en cada hogar. «Hijos de Israel», clamó Moisés a la multitud que se empezaba a congregar, «hoy será un día de revelación. El Señor enviará pan del cielo, y veréis su gloria en acción, mostrándonos que Él es el único que puede saciar nuestra necesidad». Una oleada de murmullos recorrió el pueblo, mezcla de duda y deseo. Mientras algunos sonreían esperanzados, otros murmuraban desde la sombra de la desconfianza. A medida que el sol ascendía, la jornada se tornaba entrañable, y el aroma de la esperanza llenaba el aire. En ese momento, el cielo comenzó a cambiar. Una ligera brisa sopló a través del campamento. De repente, como si se hubiera abierto el cielo, el maná cayó delicadamente sobre la tierra. Una especie de escarcha blanca adornaba el suelo, y los israelitas quedaron atónitos, mirando lo que podrían considerar su salvación. «¿Qué es esto?», preguntó una mujer, con los ojos al borde de las lágrimas. «Es el pan que el Señor nos ha dado», afirmó Moisés, extendiendo los brazos hacia el alimento celestial. «Recoged lo que necesitéis para hoy. No guardéis nada para mañana, pues el Señor desea que aprendamos a confiar en Él cada día». El pueblo, animado por la fe, se lanzó a recoger el maná, tratando de llenar sus flacas provisiones. Cada trozo que recogieron parecía sustituir antiguos temores por promesas de subsistencia. Pero entre la multitud, un grupo de resentidos se rebeló. «¿Acaso es solo esto lo que el Señor nos ofrece? ¿Un manjar que no llena el alma?», murmuraban, formando un contraste en el ambiente lleno de fe. A medida que el día avanzaba, todos comenzaron a reconocer que el maná no era solo un alimento físico. Se convirtió en un símbolo de la provisión de Dios. Cada bocado traía consigo un recordatorio. Esto es la señal de su pacto, la revelación de su amor hacia nosotros. De esta manera, la transformación espiritual empezaba a ocurrir. Sin embargo, no todos estaban contentos. Al caer la tarde, mientras los israelitas estaban aún llenos de la comida celestial, el desánimo comenzó a tomar fuerza una vez más.
¿Qué haremos cuando se termine este maná?, se preguntaban. Las dudas comenzaron a aflorar una vez más, y en el coraje de su descontento, el pueblo pudo olvidar la increíble experiencia del milagro del día. Moisés, sintiendo la carga de este nuevo desafío, acudió al Señor en busca de dirección. Señor, tu pueblo parece caer nuevamente en la reja del miedo. ¿Cómo puedo guiarlos hacia adelante en esta travesía? Al instante, Dios le respondió: Moisés, esta repetida experiencia de desconfianza en medio de mi provisión solo evidenciará que las pruebas son también oportunidades. Prepáralos para un nuevo desafío, le instruyó. Con renovada intención, Moisés reunió a Israel y les dijo: Hermanos, hemos sido testigos del poder del Señor, quien nos ha provisto en cada necesidad. Pero no solo es alimento lo que Él ofrece, sino un camino hacia la vida plena. No temáis, porque mañana traigo carne para vosotros. El eco de su promesa resonó y brindó un nuevo sentido de unidad y propósito al pueblo. Mientras las estrellas comenzaban a titilar en el vasto cielo, el pueblo, atónito, se dio cuenta de que cada nuevo encuentro con Dios despertaba a la esperanza y a su llamado. Ellos estaban en un proceso de transformación que se extendía más allá de lo físico. Dios estaba formando sus corazones, llevándolos hacia una fe más profunda. La pregunta que aún flotaba entre ellos, sin embargo, era: ¿podrán confiar en su proveedor? Así, la atmósfera se llenó de expectativa y reconocimiento de que lo difícil a menudo precede a la revelación de la grandeza divina. Solo pasaría una noche, y ellos verían de nuevo a Dios actuar de maneras que no podían imaginar. La realidad de la travesía los llevó a reconocer que aún en el desierto, el propósito del Señor estaba por ser revelado, y que su presencia les ofrecía un nuevo horizonte. A través del maná y del deseo de carne que se avecinaba, entendían que Dios no solo era su liberador, sino su sustentador y guía en el desierto. Mientras el pueblo se preparaba para lo que vendría, un murmullo de fe comenzó a circular nuevamente. Cada paso, hacia lo desconocido, era una invitación a experimentar la profundidad de su relación con Dios. Lo que aún no saben sobre el plan de Dios, murmuró Moisés para sí mismo en la penumbra, es que este camino los llevará más allá de la tierra prometida, hacia un pacto eterno que transforma no solo su entorno, sino el mismo núcleo de sus seres. En esa noche silenciosa, mientras el viento del desierto soplaba, un nuevo amanecer se acercaba, trayendo consigo la certeza de que el plan soberano de Dios se desplegaría en majestad. ¿Cuáles serían las pruebas y enseñanzas que financiarían su transformación en los días venideros? El pueblo anhelaba la respuesta, caminando en la certeza de que lo mejor aún estaba por venir.